El tema de hoy, bueno, de esta muerte ocurrió en marzo de 1960. Llega un contingente de unas 20 personas a Bariloche, unos 17 jóvenes de alrededor de 20 años, con 3 personas un poco más grandes. La mayor de todos era Nuri, que tenía 47 años en ese momento. Compartieron unos días en un camping, el camping argentino, del señor Canevasi. Teóricamente ella, la función que tenía era, ese grupo estaba haciendo su última práctica, digamos, de instrucción antes de ir a Israel, y ella le estaba colaborando en cuanto a mejorar su lenguaje. Y ascienden al Cerro López, ella desaparece y termina encontrando su cadáver 2 días después. Ella era una asidua visitante de los campos de esquí en Europa, que le gustaba mucho la montaña, y la estamos viendo en la montaña, a Nuri. Esa foto está colgada en la pared de la casa de la hermana en Rivera. Con lo cual no era una primeriza, digamos, una inexperta en el tema de andar en la montaña. El tema fue que subieron hasta el refugio del López, y a las 5 de la tarde bajaron 2 integrantes del grupo. Después de unos minutos, ella le dice al resto: bajo sola porque soy la más grande. Los chicos tenían 20, ella tenía 47, había 2 personas de 30 y pico, que eran israelíes también. Y cuando baja el resto del contingente, toman un colectivo, creyendo que ya estaban Nuri y los 2 primeros en el camping argentino, que está en la Bustillo, en el kilómetro 4, 4 y medio, estaba eso, con lo cual hay más de 20 kilómetros de distancia del Cerro López hasta el camping. Llegan al camping, se encuentran los 2 grupos y Nuri no estaba. Entonces le piden a Canevasi que lo lleve por favor en el auto de vuelta a la base del cerro. Los que conocen Bariloche, subir al Cerro López exige 2 a 3 horas de marcha. Y llegaron a las 11 de la noche desesperados al refugio, 2 de los integrantes del grupo, diciendo que una de las mujeres del grupo no había vuelto, seguramente estaba perdida. Entonces, bueno, el refugiado salió con linterna, los gritos, que en la montaña no es fácil andar de noche, por supuesto, no confiado en que los gritos iban a dar, con el eco que genera la montaña, iban a percibir alguna respuesta. No pasó nada. Eso fue un día sábado. El día domingo se le dio aviso a la comisión de auxilio del Club Andino Bariloche. Buscaron durante todo el domingo, no encontraron nada. Ese día domingo ya el grueso del grupo de estos chicos, que era un grupo sionista, la mayoría eran argentinos, salvo las 3 personas mayores, que iban a ir a vivir a Israel, se vuelven a Buenos Aires, quedan solamente Dobsin y uno de los jóvenes, de nombre Máximo, y ese lunes a la mañana encuentran el cadáver en un barranco, en un arroyo, bastante lejos del sendero natural. Bueno, en el primer momento se creyó que había sido un accidente. Así que en el informe anual del año 1960 del Club Andino Bariloche, la Comisión de Auxilio dice que esto marca lo que es la inexperiencia en la montaña, porque un camino que era fácil para cualquier niño de Bariloche llegó a ser causal de muerte de esta turista israelí en ese barranco. Pero al año después, exactamente al año después, en 1960, aparece lo que estamos viendo ahí en pantalla, que son informes secretos de los servicios argentinos, que están hoy en el Archivo General de la Nación, donde un año después se plantean que realmente puede haber sido una célula del Mossad que estaba persiguiéndolo a Mengele. Estamos hablando de marzo del 60, solamente unos poquitos días después, mayo del 60, fue secuestrado Eichmann en Buenos Aires, Bancalari, en la calle Garibaldi, con lo cual empieza a haber dudas. Y ahí aparece el doctor Iglesias, que era quien presidía la Comisión de Auxilio de Bariloche, la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche, recordando que cuando llegaron a la zona donde estaba el cadáver, apareció una persona vestida a usanza alemana, que hablaba alemán, y que no podía explicar bien de dónde había salido, y que ellos lo perdieron de vista y no lo vieron ni antes ni después. Y ahí recalculando, Iglesias dice, no puede haber llegado en el día al lugar donde nosotros estábamos, tiene que haber estado el día anterior en la montaña. Entonces él sospecha que puede haber tenido alguna relación con la muerte de Nuri.
Y después Rubén, empiezan a plantear que si Nuri se perdió a las 5 de la tarde, en el mes de marzo, todavía tenía tiempo suficiente para, si se perdió en el camino, haber vuelto al sendero con facilidad, y que si llegó, después de caminar una hora aproximadamente al lugar donde se encontró el cuerpo, hubiera visto la profundidad que significaba caerse al barranco, que eran unos 7 o 8 metros. Yo tuve la suerte de hablar hace unos años con uno de los rescatistas, don Carlos Botacci, que integró ese día el grupo de rescate. Eso le sorprendió mucho encontrarla muerta a Nuri. Nuri había caído, se ve quebrado un tobillo, había caminado con ese tobillo roto unos metros, estaba sentada contra el borde del barranco, estaba muy amarilla porque tenía seguramente una lesión hepática, ictericia, que en el dictamen de la muerte se habla de ictericia, pero no se hizo la autopsia aparentemente, porque no aparece el informe por ningún lado y fue muy rápido la entrega del cadáver. Pero tenía un recuerdo muy particular, don Carlos, que en el lugar donde cayó Nuri estaban las marcas de las manos, los dedos, digamos, contra la piedra, embarrados. Con lo cual, ¿por qué tenía las manos embarradas antes de caerse? ¿Y por qué se fue agarrando de la piedra si vos tenés un accidente, normalmente no alcanzás a agarrarte, digamos, te caes del barranco claro. sin posibilidad de ir agarrando usted? Con lo cual ahí surge otra teoría de que alguien la estaba arrastrando a tirarla por el barranco. Esa persona que se ve ahí es una mujer que dice: yo fui compañera de Nuri no se murió en el accidente, la mataron. Rubén, hasta ahora tenemos algunos elementos que nos van indicando que, por un lado, me queda la duda, no sé si vos lo pudiste confirmar, que Nurit formaba parte de la inteligencia israelí, del Mossad, y por otro lado, estos testimonios que van abonando y descartando un accidente, van abonando un homicidio. Exactamente. Bueno, el informe del Club Andino Bariloche del fin del 60 dice directamente que Nurit era parte de un servicio secreto de Israel, sin medias tintas. Ahora, no hay ningún papel que certifique que Nurit era parte de los servicios. A la familia no se lo comentó. Dice: si Nurit hubiera sido un agente secreto, nunca nos hubiera dicho que era un agente. Claro, claro. Con mucha razón, ¿no? Claro. Hay algún revisionismo en Israel que dice que el Mossad tuvo la intención de secuestrar en una sola movida tanto a Mengele como a Eichmann. Y en el 60 sí te puedo asegurar que Mengele estuvo en Bariloche, y también andaba Rauf. Rauf es uno de los inventores, entre comillas, de las tremendas cámaras de gas portátiles adentro de los camiones. Y Rauf aparentemente fue un doble agente, también trabajó para el Mossad después de la guerra. Hubo varios nazis que trabajaron tanto para la CIA como para el servicio alemán, como para el Mossad después de la guerra. Con esto que decíamos el otro día, que el gran enemigo era el comunismo, ¿no? Entonces el denominador común era el anticomunismo y se juntaban todos más allá de la diferencia en contra del comunismo. Claro. Ese registro, ese acta que estamos viendo, el acta de función, y hay una cosa muy particular, hay un nombre borrado. Máximo, el que hace la denuncia, está borrado muy groseramente, ahí donde dice Dobsin, justo ahí se está viendo que tiene un color de tinta un poco más fuerte, está corregido, y firma Dobsin. Dobsin, según recuerda don Carlos Botacci, hablaba solamente alemán y estaba continuamente en la defensiva de esconderse para que no resulte muy evidente su presencia. Dobsin fue el que se queda hasta el último momento, se hace cargo del cadáver, que viene en un féretro hasta Bahía Blanca, donde lo va a buscar dos hermanos y un cuñado de Nuri para traerlo a Rivera entero. Les recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Rubén Seminari, hombre de Darregueira, en la provincia de Buenos Aires, en este ciclo con el que estamos conociendo, descubriendo este entramado nazi en la República Argentina. Rubén, han pasado 61 años de la muerte de Nurit aquí en Bariloche. Aún no se han despejado todas las dudas, sin embargo vos recién te animaste a decir que no quedan casi dudas de que esto ha sido un homicidio. ¿El móvil cuál sería? Una de las posibilidades es que haya sido descubierta por el entorno de
de Mengele o algún otro nazi, y ellos fueron los encargados de terminar con su vida, ¿no? Hay una película, Guacolda, que de alguna forma trajo a la palestra el nombre de Nurit, donde hay un personaje de ficción, que es Nora Eldo, que figura como una fotógrafa en Bariloche, y bueno, que tiene que ver con esto de la persecución de Mengele. Pero bueno, algún punto llama mucho la atención esto, ¿no? De que haya estado con don José Moscovich, que él era amigo de Simon Wiesenthal, de que había ocupado cargos dentro del gobierno israelí, de alguna manera en la misión israelí, que haya venido con 2 israelíes y justamente con uno de los que ella vivía, van junto a Bariloche. Insólitamente el compañero de departamento de ella en Buenos Aires no se queda a la búsqueda del cadáver, se viene a Buenos Aires. Hay un montón de cositas ahí sueltas que llaman bastante la atención. Rubén, la otra pregunta, vos has estado en contacto permanente con sus familiares ahí en Rivera. ¿Qué es lo que dice la familia? Dice también que fue un homicidio. ¿Cuál es la certeza que tiene la familia de Nurit? Mira, tanto la hermana que yo conozco, Elga, como Ruth, que era su cuñada, aseguraban que Nurit no había muerto accidentalmente, ¿no? Que la habían matado. Incluso ellos argumentaban que el israelí que la acompañó en Bariloche en la búsqueda del cadáver, después que llegó el féretro a Rivera, a los 2 o 3 días, él llegó en tren y él fue el que les dijo, dice, Nurit no se murió en un accidente, Nurit la mataron.